Buenas noches, profesor. Soy la alumna Nelcy Arroyo Jaco del quinto C y en esta oportunidad le voy a presentar mi portafolio de evidencias de matemática. Como vemos, esta es mi portada. Ahora vamos con contenido. Esta es mi hoja de respeto, mi carátula, donde está mi nombre, apellido, el nombre del profesor, o sea, usted, el año. Ahora empecemos con los temas, que tuvimos 3 semanas como de entrada, y estos fueron los ejercicios donde hablamos sobre las figuras geométricas, cómo hallar su área, su base, su volumen, y vimos el método de Poisson-Law, donde lo usamos, y aquí también ejercicios de figuras, más ejercicios. Aquí hablamos sobre parte de todo, usamos los sistemas de igualación, el teorema de Pitágoras, productos notables, hablamos sobre todo eso, no sé cómo se llama eso, productos notables, hablamos sobre las figuras, triángulos, rectángulos, hicimos algunos ejercicios usando el teorema de Pitágoras, reemplazando. Y ahora sí empezamos con los bimestres. Esta es mi norma de convivencia y este es el primer bimestre. Este está dividido por experiencias y en cada experiencia hay como 2 o 3 o 4 máximos. Bueno, en la experiencia 1, semana 1, hicimos el tema de interpretamos factores que influyen en los procesos electorales. Esta clase fue a base de estadísticas y de los procesos electorales que estábamos viviendo en ese entonces, actualmente también. Hicimos una tabla de frecuencias, colocamos los datos. Esta es la situación 1, el primer ejercicio que realizamos en clase. La situación 2, identificamos cuál es cuantitativo, cualitativa, variable, etc., sus variables, qué tipos. Aquí también realizamos gráficos, más gráficos, utilizamos parte de todo, más gráficos, preguntas para hallar mediante sus gráficos el promedio, etc. Ahora la semana 2, el tema fue recopilamos y procesamos la información para establecer conclusiones y propuestas sobre la participación en los procesos electorales. Esto es puro teoría de las estadísticas, en qué consisten, cuál es su propósito, la población y muestra. Hablamos de cada eso, hicimos algunos ejercicios y hablamos también sobre las líneas estadísticas, donde hay la cualitativa y la cuantitativa, que está dividida en varias partes, que tienen como la nominal, la ordinal, y acá la discreta y la continua. Y aquí realizamos un ejercicio a base de la variable cuantitativa y cualitativa. Seguimos con la teoría, más teoría sobre la frecuencia absoluta, relativa porcentual, la organización. Y aquí fue nuestra primera tarea en esa experiencia, en la semana 1, fue responder preguntas, luego desarrollar un ejercicio donde hicimos nuestra tabla de frecuencias con los datos obtenidos de la lectura, nuestra tabla de frecuencias. Y aquí realizamos un gráfico de barras horizontal aplicadas. Seguimos, esto fue el siguiente ejercicio, hablamos sobre los niveles, sobre el género, cómo es que por ejemplo, la mujer y el hombre, quién vota, quién está más interesado. En la semana 3 hicimos el tema de analizamos e interpretamos gráficos, estadísticas y establecemos conclusiones ante una situación planteada. Seguimos hablando sobre la tabla de frecuencias, realizamos nuestros gráficos, responder preguntas. Seguimos con esto, la situación 2. Seguimos hablando de los gráficos, estadísticas. También esto ya fue un gráfico circular. Y ahora pasamos a la experiencia 2, semana 1, donde la actividad fue comprendemos el interés simple en situaciones de préstamo. En este cambiamos de tema y hablamos sobre los intereses simples.
Vimos cuáles son sus fórmulas para hallar el interés, el monto, cuál es la capital. Es teoría, ¿no? Y aquí realizamos un ejercicio simple para dar como una introducción al tema. Y seguimos, realizamos de bancos. Seguimos. Y este también fue otro, en el que ya estábamos hablando de el interés compuesto, uno muy diferente, más complejo se podría decir. Un ejercicio. Otro, hablamos sobre más bancos, ejercicios, por ejercicio. Más ejercicios. Ahora esta es la semana 3, que seguimos hablando sobre los intereses compuestos, pero en este caso ya estábamos haciéndolo un poco más difícil. Esta es la tarea de esta semana. Ahora ya no nos pedían eso, nos pedían hallar otro, por ejemplo, cuál es el tiempo, ya no solamente con las fórmulas, sino hallar según creemos. La situación 4, más ejercicios. Y aquí es el segundo bimestre, en donde empezamos a hablar sobre las prismas rectangulares. La experiencia 3, que es promovemos el cuidado de la salud y el ambiente. Hablamos sobre el poliedro, paralelo, es teoría. Prismas, elementos del prisma rectangular. Aquí vimos en sus fórmulas, cómo es que está estructurado, acá están sus áreas, sus fórmulas de área lateral, área total, volumen. Esto es de un cilindro. Aquí es un tronco de cono. Vimos también sus fórmulas para poder hallar cuánto puede caber. Y aquí hicimos un breve ejercicio como una introducción. Y aquí seguimos otro de un ejercicio de tronco de cono. Otro ejercicio. Solución. Y esta fue la tarea de esta semana, que fue ayer de Keila. Voy a tomar un vaso de agua. Esta es la semana 2. Más ejercicios de las figuras, más ejercicios. Y esta fue la tarea de esa semana. Esta es la situación problemática que hicimos en esa clase. Y esta es la semana 3 de la experiencia 1 del segundo bimestre. Y esta vez, y cambiamos de tema, notaciones científicas. Ahora estamos en notaciones científicas. Nuestra experiencia número 3 fue promover el cuidado de la salud y el ambiente, lo mismo. Pero en este caso con notaciones científicas, teoría, ejercicios, cómo cambiar un número normal a uno. No sé, cómo es que podemos sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo. Ejercicios. Y aquí está esto de los prefijos. Cuánto equivale cada prefijo. Y realizamos más ejercicios. Y este fue el ejercicio. Y eso es todo. Muchas gracias.